A pesar del desagrado que le producía el olor a sangre, y de que no era la profesión que él hubiera elegido, jamás se quejó de esta. Él prefería hacer su trabajo sin publicidad, alejado de periodistas y fotógrafos. En su vida lo que más amó fue la disciplina con la que realizó su oficio y a su hija Marcelle. Su carácter obediente lo llevó a seguir los pasos de su padre y de su abuelo, como uno de los verdugos más famosos de Francia. Hacía su trabajo sin sentimentalismos, ya que estaba convencido de prestar un servicio al país, un servicio esencial que expresaba la voz del pueblo. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a que veamos la historia de Anatole Deibler. Nacido el 29 de noviembre de 1863, hijo de Zoe Roussillon, hija del verdugo de Argelia, y de Louis Antoine Stanislas Deibler, quien también en su momento era el verdugo principal de Francia, asumiendo ese cargo en 1871, fue responsable de las 2 guillotinas. Anatole participó en 395 ejecuciones de delincuentes en sus 54 años de carrera. De esos años, 40 los ejerció como verdugo principal, con 299 decapitaciones. Su fama se debe en parte a que casi todas las ejecuciones en las que participó fueron públicas y muy publicitadas. Aunado a esto, la invención de la cámara fotográfica le ayudó a esparcir toda su fama. Su padre decapitó a casi 500 condenados y era conocido como M de París. Anatole Deibler era un hombre muy religioso, rezaba por cada uno de los ejecutados. La primera ejecución como ayudante de su padre fue a un hombre llamado Lance, quien había matado a golpes a su padre. Para ese entonces Deibler tenía 19 años. Su primera ejecución fue Leprat, quien asesinó a sus familiares. Esta ejecución ya fue como verdugo principal, no como ayudante. Leprat, ya cerca del patíbulo, se volvió violento. Ante esto y para controlarlo, Deibler lo golpeó en la cabeza contra un adoquín y así lo pudo poner en la guillotina. Antes de ejercer este oficio en 1870, se ejecutaban en Francia en promedio 17 personas. Desde 1870, en ese mismo país solo había un verdugo para toda la zona metropolitana y Córcega. Primero trabajó en Argelia como ayudante de su abuelo. En 1875 empezó un cuaderno gris en donde él anotaba 2 cifras. Iban con rojo, por ejemplo, 396-300. La primera cifra era el número de cabezas que él había visto rodar desde que empezó como ayudante, y la segunda cifra, el número de condenados que él había guillotinado. Para esta labor se encerraba en su despacho la víspera de cada ejecución. Entre sus deberes estaba transportar al lugar de la ejecución el patíbulo, montarlo y desmontarlo, guardar la guillotina, hacerle mantenimiento y pagar los eventuales daños en la misma. La cuchilla se afilaba antes de cada uso. El entrenamiento junto a su padre duró más de 5 años. En ese tiempo participó en 14 ejecuciones. Sus criminales favoritos eran los que no luchaban ni gritaban mientras eran llevados al patíbulo. En 1890 llegó a París como ayudante de su padre. El que subiría al patíbulo ese día sería el asesino de un ujier, la amante Gabrielle Bompard, una trabajadora sexual a quien condenaron a trabajos forzados, y su amigo, Raoul Michel, condenado a la guillotina. Toda Francia hablaba de ellos, pues esta forma de ejecución era considerada un divertimento para el pueblo. En 1892 fue ayudante en la ejecución de François Coinstein, llamado Rabachel, un anarquista que realizó varios atentados y con esta muerte otros anarquistas enfurecieron. Debido a ello, los verdugos recibían cartas con amenazas e incluso intentaron secuestrarlos por varios años en la década de 1890. Por entonces había muchos atentados en París. La ciudad vivía en un miedo constante. La ejecución de Émile Henry tuvo una implicación personal para Deibler, puesto que él estaba comprometido con una mujer que era hija de un fabricante de guillotinas. Ese hombre le dijo que él no soportaría ver a su hija con alguien enamorado de aquella hoja mortal. Celebridades, periodistas, políticos, escritores se presentaban al espectáculo para ver morir a Henry. Al respecto de esta ejecución, un periodista escribió que el joven era muy inteligente y no estaba consciente de sus actos, por lo cual debió haber sido perdonado por el presidente Sadi Carnot, quien obviamente le había negado el perdón.
Este presidente sería asesinado por otro anarquista, Santo Caserio, y sería también él el siguiente ejecutado por la dupla Dayblair. Los primeros años del siglo XX, Dayblair era el jefe de ejecuciones y muy pocas veces recibían el perdón presidencial. La segunda decapitación de Dayblair en 1891 fue de dos hombres que mataron a una anciana. Intentaron cortarle la lengua, le clavaron un taladro de metal en la sien y bailaron sobre su cuerpo. Luego fueron a comer algo y al teatro para tener una coartada. También ejecutó a Henry Desire Landru, un famoso asesino serial. Muchos ejecutados no pasaban de los 20 años debido al aumento del crimen juvenil ante la guerra que destruía las familias. Antes de ser verdugo, trabajaba con un sastre, pero no pudo evadir la tradición familiar. Evitaba hablar con la prensa, lo hacía su esposa, a quien conoció en un club de ciclismo al que asistía. Era Rosalie Rogis, 14 años menor que él. A ella parecía no importarle la profesión de Dayblair. Sin embargo, al casarse, en el acta de matrimonio, no se indicó lo que él hacía. Dayblair solo hablaba con el Ministerio de Justicia, y además él no quería exponerse ante el temor por las amenazas. Ellos vivían con mucho miedo a un atentado. A esta pareja no le querían alquilar ninguna casa por el mismo motivo. Compraron una vivienda rodeada por un gran jardín y un muro alto a prueba de balas que los mantenía aislados. La puerta era de hierro, y cuando tocaban unas cortinas también de hierro cubrían todas las ventanas. Nunca le abrían a extraños. Si alguien tocaba, se pedía una contraseña para poder dejarlo ingresar. En 1907 habló por primera vez con un periodista. La prensa no había entrevistado a un verdugo desde 1848. Dayblair dijo que se sintió algo tímido la primera vez que empleó la guillotina, pero que ahora era insensible, que era cuestión de hábito. Solo un ejecutor había pasado de los 40 años de edad, la mayoría tenían de 18 a 26 años. Dayblair era dueño de las dos guillotinas empleadas. Una era más grande y pesada, y la usó en París. La segunda era más pequeña y ligera y la podía transportar en tren a otros lugares de Francia. Cuando no estaban en uso, las guardaba en un cobertizo fuera de su casa, empacadas en cajas. Además, él fabricó una menor, que era portátil, y la guardaba en 2 cajas de madera en el garaje, donde tenía el auto familiar. La más grande luego se guardaría en una prisión de París. En 1936 anunció que se retiraba porque ya estaba viejo y las exigencias del trabajo eran más pesadas por su edad, como levantarse muy temprano. En la mayoría de prisiones alistaban a los que iban a ser ejecutados a las 5 de la mañana. Rezaban, les cortaban el cabello, los cuellos de las camisas y les ofrecían una copa y fumar antes de reunirse con su pareja. Generalmente a las 6 de la mañana ya estaban decapitados. No se les avisaba la fecha de ejecución para mantenerlos controlados. La espera era más o menos de 5 meses. La noche antes se ensamblaba la guillotina, pero a veces no con la suficiente discreción, por lo que se enteraban muchas personas. Solo un condenado rechazó el ron que se le ofrecía porque era malo para su salud. Además de las labores previas a la ejecución que ya mencioné, lo que más le desagradaba era el morbo que generaba su labor. Quería dejar un suplente a cargo y nunca quiso escribir sus memorias. La fecha de ejecución solo la conocían abogados, jueces y fiscales. Siempre se instalaba la guillotina frente a la prisión de la Santé, después sería en la prisión de la Roquette. Cuando el ejecutado era famoso, las personas pagaban mucho por alquilar un espacio, como un apartamento con la vista adecuada para ver el show, o se trepaban por paredes y árboles. Los delincuentes solían tatuarse en el cuello la frase "de la cabeza a Dayblair", o una línea alrededor del cuello que decía "cortar a lo largo de la línea punteada". Dayblair no recibía un salario, a los verdugos les pagaban por indemnización mensualmente, para un total anual de 6.000 francos, poco más de 900 euros o 976 dólares actuales. Al no ser un funcionario del gobierno, ya que éste no quería ser relacionado con esa labor, no existía en los libros de cuentas del país. Su padre fue el único verdugo que renunció. Anatole, como ya les dije, quiso hacerlo a los 70 años porque se sentía enfermo y había ejercido por mucho tiempo. Lo convencieron de quedarse. Como no tenía hijos varones, presentó como suplente a su sobrino, con quien había trabajado por años. Otros ejecutados por Dayblair fueron Marcel Grandou, de 24 años, por asesinato; Joseph Bacher, por 11 asesinatos; Joseph Bruno, quien arrojó a un sacerdote a un pozo, robó las ganancias de la colecta de la iglesia y las gastó en un burdel; y Paul Bourgoulov,
quien asesinó a un jefe de Estado. El 2 de febrero de 1939, sus ayudantes lo esperaban en la estación para ir a una decapitación. Pero había pasado la hora y no llegaba. Nunca había llegado tarde. Dave Blair salió a las 7 a.m. de su casa y murió en la estación del metro que lo llevaría a la cita con sus ayudantes, al parecer por un fallo cardíaco. Al criminal que iban a ejecutar le dieron ese día de vida. Su sobrino André Obrecht lo sucedió e irónicamente le había costado entender cómo su tío, siendo tan bondadoso, había ejercido esta profesión. Después de su muerte se presentaron unas 200 solicitudes para el cargo. En el 2013 subastaron 14 libros escritos a mano, diarios donde él registraba los detalles de las ejecuciones, más de 2000 páginas. El contenido se dividía en ejecuciones y condenas, con lugar, fecha, nombre, delito y hasta el clima. También subastaron documentos personales y la foto de su boda. Por esos cuadernos se obtuvieron 100.249 euros. Un restaurante cerca a la frontera belga tiene enmarcada la jarra de cerveza de la que había bebido Dave Blair después de la decapitación de 4 notorios criminales. A pesar de que todos querían saber quién era él, siempre trató de llevar una vida muy tranquila. Solía usar una capucha o un sombrero de copa antiguo. En lo privado disfrutaba de pescar, el billar y tenía tortugas y canarios. Si bien Dave Blair no vivió para ver la abolición de la pena capital, según sus propias palabras, la muerte, cualquiera que sea la razón que la provoca, debe mantenerse digna. Y hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Me gustaría leer en los comentarios qué opinas de esta forma de muerte, si estás de acuerdo con la pena de muerte o no, pero qué opinas de que existiera esa forma de asesinar a las personas. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Quiero darte las gracias inmensas por haberme acompañado hasta ahora. Que tengas un feliz día.